Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Quién podría describirlo mejor que Halldor Lillenas, quien nació en 1885 en el hermoso país de Fjordland, en Noruega, emigrando a los Estados Unidos cuando aún era niño? Halldor tuvo una dramática experiencia de conversión y cuando tenía 21 años, a través del Ministerio de la Misión Rescate de la ciudad de Portland, en Oregón, pronto se sintió llamado por Dios a predicar el Evangelio y a escribir himnos que llegaran a los corazones de la gente. Se casó con Bertha Mae Wilson, notable música y escritora de canciones. El matrimonio Lillenas viajó extensamente durante algún tiempo por todo Estados Unidos, dirigiendo reuniones evangelizadoras y proporcionando canciones y música coral a muchos importantes directores de la música. Él nos narra cómo compuso Maravillosa Gracia. En 1917, la señora Lillenas y yo construimos nuestro primer hogar en la ciudad de Olivet, Illinois. Al finalizar la construcción, apenas teníamos dinero para amoblar la casita. Como entonces no teníamos piano y necesitábamos algún instrumento, me las arreglé para encontrar en la casa de uno de los vecinos un pequeño órgano resollante, que lo compré por $5. Con la ayuda de aquel instrumento e inspirado por el Espíritu Santo, escribí Maravillosa Gracia y varios de los himnos que son ahora muy populares. Halldor Lillenas escribió aproximadamente 4,000 textos y melodías de himnos evangélicos. Además de Maravillosa Gracia, algunos de sus himnos que solemos cantar con frecuencia son Libertad Gloriosa y Amigo Maravilloso. Halldor Lillenas fue reconocido por sus muchas contribuciones al ministerio cristiano y galardonado con el título de director de música honorario de Olivet Nazareth Collegium de Kankakee, Illinois. En 1959 partió al hogar celestial cuando tenía 74 años de edad. Hoy goza de la presencia y maravillosa gracia del Señor. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, el corazón más negro, blanco no puede hacer. El diluvio fue una de las experiencias más horribles del mundo. Todo fue borrado, excepto una pequeña familia. El trauma de presenciar una escena como esta debe haber sido una experiencia muy aterrorizante. Dios prometió nunca más destruir al mundo de esta manera, estableciendo un pacto. Hoy veremos el pacto noético. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y amigos. Un gozo tenerlos en este programa del Tesoro Bíblico. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Génesis. En esta oportunidad nos corresponde ver el capítulo 8 y hemos estado hablando sobre el tema del diluvio. Ahora, una vez que termine el diluvio, vamos a ver
cuál es el trato de Dios con Noé y sus descendientes. Pastor Luis Mesa. Sí, efectivamente, saludamos a todos los televidentes. El capítulo 8 del libro de Génesis empieza con una narrativa y en donde se dice que se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y entonces hizo pasar un viento, dice, sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Parece que son 150 días desde que disminuyeron las aguas en que reposó el arca en el mes séptimo. El verso 4 dice, mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, ¿no? Que aproximadamente el monte Ararat y una cadena de montes están sobre los 5.000 metros de altura. Sí, esto es en la zona, en los montes de Armenia también, como menciona en otra traducción. Y estos 150 días también vemos que es como un trato de Dios con Noé, en la cual se está probando también la fe de Noé, ya que él no tenía idea de en qué momento iban a empezar a descender las aguas. Y en total sabemos que estuvo Noé en el arca unos 371 días, y ya una vez que el diluvio que envió Dios para exterminar precisamente la corrupción moral a la cual había llegado la humanidad, está llegando a su fin y ahora viene una nueva etapa. Sí, en el verso 15 del capítulo 8 vemos entonces, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, todos los animales de aves, bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, los sacarás, ¿no?, contigo y deben ir por la tierra y fructifiquen y se multipliquen. Entonces Dios le da la orden, Noé cumple, sale con todos sus hijos, con las esposas de sus hijos, con todos los animales. Y en el verso 20 vamos a ver algo que caracteriza a Noé, porque Noé era un hombre que tenía temor de Dios, que amaba mucho a Dios, y dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Amén. Sí, aquí ya estamos viendo entonces algo muy hermoso, ¿no? Que después de un periodo de juicio, es el diluvio, un juicio que Dios decretó sobre la humanidad, y solamente pues 8 personas sobreviven a este juicio. Amén. 8 personas y aparte los animales, ¿no?, que subieron al arca. Y ahora vemos pues que una vez que Noé presenta este sacrificio de adoración, un acto de adoración, un sacrificio en el altar, pues Dios lo percibe como un olor grato. Y es allí donde ya el Señor declara estas palabras: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Y mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es decir, que por el acto de adoración de Noé, Dios se agrada. Parece que toda la generación que perece, la generación contemporánea Noé, que había desagradado a Dios y que se había involucrado en actos de violencia, vimos, ¿no? Por lo que nos dice la palabra, actos de violencia, de corrupción, de degeneración sexual, y solamente 8 personas quedan. Luego ellos salen del arca y lo primero que hace Noé es edificar un altar, y Dios se agrada, y producto del agrado de Dios es que Dios le da una promesa, y entonces Dios le dice que mientras la tierra permanezca, porque esto es importante resaltar, no van a cesar la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Todo el proceso, todo el sistema en el cual o sobre el cual está ordenada el funcionamiento de la tierra, pues iba a funcionar a su perfección, y eso iba a traerle al hombre, ¿no?, un beneficio, porque a veces nos cansamos del frío y luego viene el calor, tenemos el día y tenemos la noche. Todos esos ciclos contribuyen al bienestar del hombre y contribuyen también al desarrollo de la ecología, de todo lo que está alrededor del hombre, de toda la creación. Entonces Dios iba a velar para que eso se cumpliera y las leyes físicas no se alterasen, porque una alteración de las leyes físicas pues trae un montón de males y un montón de problemas y trastornos. Exactamente, sí. También este es el resultado de la obediencia de Noé, ¿no? De no haber sido por un hombre de Dios como Noé, quizás toda la raza hubiese sido exterminada, pero por haber un hombre santo, un hombre justo,
perfecto en sus generaciones, dice, con todos sus defectos, pero era un hombre que agradaba a Dios. Pues por medio de él vamos a ver que la tierra empieza a ser repoblada, como vamos a verlo más adelante, pero también en este acto de adoración es donde se toca el corazón de Dios. Dios se conmueve al ver esto y declara pues que hay una naturaleza pecaminosa en el hombre, una condición depravada, y entonces la visión de Dios de restaurar está vigente, la visión de Dios de salvar, de redimir, ¿no? La vamos viendo ya en este pasaje en la cual él habla pues de que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, así que va a darle una oportunidad, va a tratar con el hombre para redimirlo. Y seguimos con ese ciclo que hemos estado viendo desde el estado de inocencia en que estaba el hombre. Luego el hombre falla a Dios, tiene la oportunidad de estar en el Edén, le falla en la prueba, el no pasar la prueba, luego viene el juicio, salen del huerto y luego empieza a poblarse la tierra, y en este caso viene el juicio con el diluvio, y luego viene otra etapa, ¿no? Otra etapa que es una oportunidad para toda la humanidad en base a una bendición, porque la bendición del pacto noético que alcanzó a toda la generación de aquel entonces, porque el capítulo 9 es un capítulo que nos da luces de eso. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, ¿no? Y le dice, multiplicad, fructificad y multiplicaos, ¿no? Y llenen la tierra. O sea, ellos tenían que repoblar la tierra. Y luego dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que los animales iban a tenerle respeto y temor y miedo al hombre, ¿no? No al revés, como vemos que es ahora, que a veces ningún hombre sensato se enfrenta a un león, ni a un tigre, ni a un oso. Hay una serie de animales a quienes el hombre le teme, pero en ese tiempo no fue así, aún en tiempos de Noé. El temor y el miedo iba a estar sobre todo animal y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra, dice, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ahora, el verso 3 del capítulo 9 también nos da, se introduce otro dato importante que es bueno conocerlo, porque dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Sí, entonces aquí ya estamos viendo también que anteriormente no se permitía comer la carne, aquí Dios está dando la permisión de que puedan comer la carne, pero anteriormente a esto, pues entonces solamente se alimentaban de las legumbres y de las plantas verdes. Así es. No, acá se va introduciendo esto. Ahora, estos pasajes son hermosos porque estamos viendo aquí los resultados de la obediencia de Noé y cómo Dios los bendice, cómo ellos han podido pasar por este periodo de juicio, este diluvio terrible, y ahora Dios le está dando indicaciones nuevas, ¿no? Y aquí está estableciendo un pacto también con Noé. Y es hermoso, ¿no? Porque le dice varias indicaciones, esa autoridad que le da sobre la creación, ¿no? Sobre los animales, y también esa licencia, digamos así, para poder comer carne también, ¿no? O sea, que no es algo pecaminoso como algunas religiones consideran el comer la carne. Claro, pero en el verso 4, Dios regula esto de comer carne y dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, ahí vemos la primera prohibición, que es tácita de parte de Dios. Luego lo vamos a ver en Levítico, lo vamos a ver en muchas partes del Antiguo Testamento, pero también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 se habla y se le da la orden a la iglesia de que una de las prohibiciones que era para la iglesia tácitas era que no debía comer carne con su sangre. Nosotros no debemos comer la sangre. Nosotros antes, cuando no conocíamos a Dios, comíamos la sangre, preparada de una manera en fritura o de otras formas. Algunos la toman de una manera líquida, pero eso Dios lo prohíbe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque en el libro de Levítico dice, estatuto perpetuo, dice, carne con su sangre no comeréis. Levítico capítulo 3, Levítico capítulo 9, usted lo puede leer también en otras partes de la Biblia, pero eso es bien contundente. Luego dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré,
la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La prohibición de matar, la prohibición aún también de tener cuidado para derramar la sangre de los animales, ¿no? Había que tener cuidado. Y con mayor razón, derramar sangre de personas, de seres humanos. Sí, este pasaje se va a repetir, esta ordenanza de no comer sangre, esta prohibición, ¿no? Vale decir que en el capítulo 1 se muestra pues que los primeros hombres eran vegetarianos, ¿no? Así, cuando se dice en el verso 29 del capítulo 1, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Entonces Dios está aquí delimitando que toda planta y todo fruto que da semillas serán de alimento. Y también dice, y a las bestias, o sea, las bestias también eran vegetarianas, por decirlo así, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Entonces, este es el principio de la vida, esto fue en su origen, ¿no? El cambio lo vemos aquí, en esta nueva etapa, en la cual ahora Dios le dice al hombre, todo lo que se mueve os será para mantenimiento, además de las legumbres y las plantas, ¿no? Aparte de esto, la indicación clara de que no se debe de comer la sangre. Hay una explicación teológica también a esto, más adelante se explica de que la vida está en la sangre, ¿no? Y que hay un respeto sobre este principio de Dios, de respetar la vida, ¿no? Ahora, también por eso es que se habla de que derramar es sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces estamos viendo cómo toda la humanidad en realidad actual desciende de los descendientes de Noé, ¿no? De Sem, de Can y de Jafet. Sí, y eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ir a un corte, pero continuamos con el tesoro bíblico. ¿Sabías que la civilización desde Adán hasta el diluvio eran vegetarianos, hasta que Dios entrega a Noé los animales y le concedió su carne como alimento, excepto la sangre? Bueno, seguimos con el tema, el pacto de Dios con Noé. Es un tema interesantísimo, estamos abarcando el capítulo 8, el capítulo 9 y también vamos a continuar con el capítulo número 10 más adelante. Pero en esta oportunidad hemos estado viendo la bendición de Dios de Noé a sus hijos y también lo que involucraba el pacto en que Dios le permitía al hombre comer animales, pero no carne con su sangre. Eso es un tema muy importante. Sí, eso se reitera más adelante en el pacto mosaico, se dice en Levítico, en el capítulo 3, en el versículo 17. Este capítulo 3 está hablando de las ofrendas de paz, ¿no? De cómo se debe presentar los sacrificios a Dios. Y aquí menciona en el verso 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis, ¿no? Aquí se vuelve a reiterar, y en el capítulo 19, versículo 26, capítulo 19, versículo 26, lo vuelve a decir, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, ¿no? Dentro de otras enseñanzas también que se da. Ahora, sabemos que el libro de Deuteronomio, que hace un recuento de todos estos mandamientos, nuevamente pues habla de esto, ¿no? En Deuteronomio, el capítulo 12, Deuteronomio capítulo 12, el verso 15 dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te ha dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Esta ordenanza entonces, podemos decir, se enseña de una manera muy clara en el Antiguo Testamento. Ahora la pregunta de muchos sería, pero ahora estamos en un nuevo pacto, un nuevo testamento, pero
también hay en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, esto es importante porque en conversaciones con hermanos de diferentes congregaciones cristianos, algunos piensan de que esto es una cosa de la ley y que es una ordenanza solo para el pueblo de Israel, pero en Hechos capítulo 15, en una discusión sobre lo que se debería imponer, o sea, lo que era una discusión porque la iglesia estaba a punto de una división, porque los judaizantes decían tiene que circuncidarse y tiene que guardar ciertas normas que eran aplicables para el pueblo de Israel, pero luego de una tremenda discusión y del primer concilio, que es una reunión religiosa de todos los hombres de Dios de la iglesia de aquel entonces, ellos llegan a una conclusión, y en el capítulo 15 y en el verso 28 usted puede verificar en su Biblia, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, dicen ellos, Pedro y Pablo y todos los que estaban ahí reunidos, y dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y luego dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces ahí vemos que es una ordenanza tácita, ¿no? Es una conclusión a la que llega el Espíritu Santo, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso quiere decir que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, no coma sangre. Claro. Ahora, en la historia del pueblo de Israel vemos que se dio una ocasión en la cual el pueblo se lanzó a comer la carne con su sangre y Así Dios es. se indignó, ¿no? En 1 Samuel, el capítulo 14, dice que hirieron aquel día a los filisteos cuando Saúl era rey. Y el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. O sea que esto siempre fue considerado algo desagradable ante los ojos de Dios. Ahora, nosotros venimos de un mundo en el cual comíamos de una manera normal la sangre, ¿no? La sangre de diferentes maneras, morcilla, ¿no? De aves, de diferentes maneras se prepara la sangre. Y algunos inclusive lo recomiendan como alimento. Pero en obediencia a Dios y a su palabra, de momento que uno se convierte a Dios, uno decide obedecer la palabra de Dios. Yo de que me convertí decidía no comer más sangre. Ahora, yo no creo que la sangre sea alimenticia, eso no está probado. Eso, exacto. Porque Ese la es otro sangre punto. es producto de un proceso, bueno, viene la alimentación de la persona, ingerimos los alimentos, luego baja al estómago, ahí salen unos líquidos, unos ácidos y se metaboliza. La comida se transforma y luego se transforma en sangre. Es que hace poco ciertos estudiosos dijeron que la sangre de pollo tenía hierro y etcétera, pero ahí el hierro podemos encontrarlo en una serie de alimentos, ¿no? Claro que sí. Y además, si fuera así por A o B, de todas maneras, lo mejor es siempre obedecer a Dios y a su palabra. Así es. Ahora, otro aspecto también de este capítulo 10 que vemos acá es cuando Dios bendice, pero en el capítulo 9, ¿no? En la bendición de Dios sobre los hijos de Noé y sobre Noé, y en el verso 12 se habla de un tema que es muy bonito, muy interesante también, que tiene que ver con el diluvio. No podríamos hablar del diluvio si no hablamos del arco iris. Claro. En la señal del pacto, o sea, el pacto involucraba muchas cosas, involucraba que Dios se agradó de Noé y Dios hizo un pacto con Noé, primero para salvarlo. Vino el diluvio, lo salvó, y luego Dios bendice su descendencia, porque eso se va a ver en la Biblia, en muchas partes de la Biblia, cómo Dios bendice la descendencia y la bendición de Dios alcanza a las personas, así como la maldición de Dios también alcanza a las personas. En este caso, en el verso 11, vamos a ver, dice, luego de el capítulo 9 se empiezan a narrar todas las bendiciones sobre los hijos de Noé, sobre Noé y su descendencia. Dice en el verso 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así que la gente debe estar tranquila porque uno tiene que entender que ya Dios prometió, no va a haber más diluvio y de eso ya no va a perecer la tierra, ¿no? Hay muchas, a través de toda la historia de la humanidad, hay muchas teorías o podemos decir muchas supersticiones, creencias de la gente
que ciudades enteras van a perecer anegadas. Pero Dios ha dicho que el mundo entero nunca más va a perecer anegado como sucedió con el diluvio. Entonces Dios lo reitera, Dios dice, eso no va a pasar. En el verso 12 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. ¿Cuál es la señal? Dice, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Claro, si nosotros lo vamos a examinar de una manera física o científica, pues dicen que la luz al momento de... La descomposición de los colores, ¿no? Claro, de dar con las nubes, ¿no? Hay la descomposición de los colores y se divide en 7 colores. Entonces el arco iris es 7 colores. Es impresionante, ¿no? Hay países y hay lugares donde el arco iris es más notorio, más bonito. Realmente es un espectáculo. Sí, en realidad donde se vea, ¿no? Es hermoso ver el arco iris y recordar esta promesa o este pacto, esta señal del pacto que Dios dice, ¿no? O sea, cada vez que ustedes vean este arco, van a acordarse de este pacto. Un pacto en el cual Dios promete no destruir nuevamente la humanidad con diluvio, aunque se habla de que la tierra está reservada para el fuego, ¿no? En Primera de Pedro, en un proceso de regeneración de la tierra, ¿no? Antes de crear los cielos nuevos y la tierra nueva. Sin embargo, en realidad nosotros nos alegramos no solo por la belleza que le da al paisaje, a la creación de Dios, o por los colores, sino por el sentido espiritual que este trae. Es una señal de paz de Dios para el hombre. Y inclusive cuando uno no es un lector de la Biblia, pero los familiares, las abuelitas, la mamá, siempre a uno nos han enseñado de que el arco iris representa el pacto de Dios, ¿no? Que Dios prometió que nunca más iba a suceder un diluvio, y eso lo vemos pues desde que sucedió hasta el día de hoy y seguirá dándose ese espectáculo. El verso 15 dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Luego Dios, mire, es importante reiterarlo porque casi todo el capítulo 9 o la segunda parte del capítulo 9 lo vuelve a reiterar y lo dice desde muchas maneras, ¿no? Dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y luego dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Nos vamos a ver algunas cosas relacionadas con la descendencia de Noé, que es muy importante tocarlas porque estamos hablando de una nueva civilización. Entonces, Dios destruyó la civilización antigua, Dios bendice a Noé, a toda su descendencia, pone una señal del pacto que Dios hizo con él en las nubes, y luego empieza la descendencia de Noé. Claro, yo antes quisiera terminar también con algo del arco iris. Hace poco que hubo un terremoto aquí en la ciudad de Pisco, en Perú. Después, al mes del terremoto, apareció un hermoso arco iris, ¿no? Entonces, en la noticia salió en los periódicos, en la explicación científica, un fenómeno natural, etcétera, pero también la parte espiritual, ¿no? Que muchos periódicos decían, muchos creen que este también es una señal de que Dios todavía pues le da al hombre esperanza, todavía Dios ama a la humanidad, una señal de misericordia de Dios con el hombre, ¿no? Y ciertamente cada vez que vemos el arco iris nos acordamos de la misericordia de Dios y de la oportunidad que Dios le da a la humanidad para volverse a Él. Así es, vamos a continuar con el tercer bloque del Tesoro Bíblico. No se mueven la sintonía de este programa, que vamos a tocar un tema muy importante porque se va a hablar sobre la embriaguez de Noé y una profecía. Dios habla sobre qué va a suceder con los hijos de Noé, qué va a suceder con la descendencia de Sem, Cam y Jafet, de la cual descendemos todos nosotros. ¿Qué tipo de madera se usó para la edificación del arca de Noé? Madera de cedro, madera de gofer, madera de acacia.
tipo de madera se usó para la edificación del arca de Noé? Madera de gofer. Bien, hermanos, continuamos entonces con el capítulo 9 del libro de Génesis. Estamos ya en el verso 18, el cual nos habla de un acontecimiento triste en la historia de Noé, ¿no? Es la embriaguez de Noé. Nos dice la palabra de Dios que los hijos de Noé salieron del arca, Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Y entonces dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Esto es algo también de lo maravilloso de la palabra de Dios, que no encubre los errores de los hombres de Dios, ¿no? En el caso de Noé, nosotros conocemos de la integridad de Noé, de que por él se salvó la humanidad, de la obediencia de Noé. Sin embargo, aquí vemos una falla en Noé, que él planta una viña y él luego pues bebe del vino y se embriaga. Y también estamos viendo ya el resultado del licor, de las bebidas embriagantes, sí, ¿no? Con sus tristes consecuencias. Esta es una de las consecuencias, una triste consecuencia que vamos a ver, cómo Noé se embriagó al punto que estaba descubierto, es decir, desnudo en su tienda. Estaba completamente embriagado y andaba desnudo. Y esto trajo como resultado que uno de sus hijos se burlara de él. Y que dice aquí que en el verso 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Entonces, hasta aquí nosotros podemos ver que producto de la embriaguez, Noé estaba desnudo y entonces su hijo, al ver la desnudez de él, se burló, porque dice, lo dijo a sus dos hermanos. Entonces vemos que no honró a su padre, no respetó a su padre. Así es. ¿No? Sé que el pecado aquí de Cam, podemos decir, porque aquí menciona Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos, fue la burla seguramente que hizo de él. Sin embargo, la actitud de Sem y Jafet, sus hermanos mayores, tomaron otra actitud, ¿no? O sea, fue diferente su actitud. Dice aquí que ellos pusieron sobre sus propios hombros la ropa, tomaron la ropa y andando hacia atrás. Eso habla de que ellos no miraron la desnudez de su padre, ¿no? O sea que ellos se cuidaron de no ver ni siquiera la desnudez de su padre, sino que andando hacia atrás, es decir, de espaldas, cubrieron así la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Hace ese énfasis de teniendo vueltos sus rostros. Eso es importante aclararlo porque hay por ahí una posición que habla de que el pecado aquí puede haber sido de homosexualidad, ¿no? O sea, que vio la desnudez de su padre y es que tuvo relación sexual, lo cual... Que Cam tuvo relación sexual con Noé. Que Cam tuvo relación sexual con Noé y por eso lo maldijo. Pero eso es una aberración. Es una barbaridad, porque en realidad aquí está claro de que fue un gran pecado burlarse de su padre, claro, que estaba desnudo, ¿no? Y se estuvo burlando de él, al punto que hace aquí un énfasis en que Sem y Jafet cubrieron la desnudez de su padre y no vieron la desnudez de su padre, dice, y así no vieron la desnudez de su padre, o sea que se cuidaron de respetar en todo sentido a su padre. Claro, es importante ver, por ejemplo, que Noé es un hombre de Dios, definitivamente. Noé fue el hombre que Dios utilizó y bendijo a su descendencia. Entonces yo no puedo creer ni pensar de que Dios haya permitido que su propio hijo viole a su padre. Eso en verdad que no entra en la mente de una persona inteligente, una persona espiritual que ama a Dios, ¿no? Eso yo no sé dónde lo han sacado, pero sí sé que algunos hasta lo han enseñado, lo cual es totalmente contrario a los preceptos bíblicos. Eso es algo que no entra, es inadmisible, ¿no? Pero vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, dice que Noé plantó una viña y luego bebió del vino, preparó vino. Algunos dicen, bueno, fue jugo de la vid, pero no se hubiese embriagado, ¿no? Claro, no se hubiera embriagado. Entonces el vino
es producto de un proceso, ¿no? Un proceso en que la uva primero es pisada y luego la uva entra en un proceso de destilación, el fruto, el jugo, el producto, ¿no? de la vid, y eso luego de cierta cantidad de tiempo se convierte en vino y es embriagante. Pero por eso que Dios después regula el uso del vino y se exhorta De los también, licores, ¿no? De las bebidas embriagantes más que nada, ¿no? Claro, ahora, si o sea, nosotros... perdón, regula digo porque habla pues de que no, el diácono no se ha dado a mucho vino. A mucho vino, correcto. ¿No? Pero cuando la Biblia menciona acá este acontecimiento que trajo como consecuencia la maldición de toda una generación, porque estamos hablando que toda la descendencia de Cam, que el padre de Canaán, todos los cananeos fueron malditos por esto. Entonces, ¿consecuencia de qué? De una embriaguez. Siempre lo que es la embriaguez, y la vemos en el primer libro de la Biblia, la primera embriaguez da como resultado una maldición y mucha gente que va a sufrir la consecuencia. Ahora, todavía se sigue viendo, ¿no? Porque este es uno de los resultados de la embriaguez, pero también hoy todavía se dan matrimonios destruidos, accidentes automovilísticos. Claro, la mayoría de los accidentes de la salud y todo. automovilísticos es por el alto consumo de bebidas embriagantes. Pero vamos a Génesis. El otro acontecimiento en que, por ejemplo, Lot, sobrino de Abraham, eso está más adelante, lo vamos a ver, pero quiero tocarlo, ¿por qué? Porque tiene que ver con un embriaguez. Las hijas de Lot embriagan a su padre y tienen relaciones sexuales con su padre. Eso sí lo dice la Biblia bien claro. Primero una y después la otra. Y da lugar a dos civilizaciones. Creo que son los amonitas y los moabitas. Y esas civilizaciones también estuvieron marcadas. Estuvieron marcadas porque son producto de un pecado, de un incesto que Dios, definitivamente Dios condena, ¿no? Algunos han dicho, no, la Biblia está llena de casos tristes, muy trágicos, pero como decía el pastor Armando, la Biblia es el libro de Dios y narra la historia de la humanidad desde la creación, y la Biblia también nos va a mencionar los pecados de hombres de Dios, de hombres que fueron protagonistas desde los inicios de la civilización. Sí, ahora y estamos viendo que esto trajo una terrible consecuencia, ¿no? Porque al despertar Noé de su embriaguez, dice, supo lo que le había hecho su hijo más joven, y entonces declara una maldición sobre su hijo, dice el verso 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sen, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sen, y sea Canaán su siervo. Es importante ver que la maldición no va directamente sobre Can, sino sobre Canaán. Esto trae algunas posiciones. En primer lugar, que posiblemente Canaán, que es el hijo de Can, puede haber participado de alguna manera de la burla de Noé, ¿no? Es una de las posiciones que puede decirse, pero también algo que podemos ver aquí es que quizás sea más bien la misericordia de Dios, ¿no? Porque si hubiese maldecido a Can, hubiese maldecido a la tercera parte de la humanidad, pero al descender a maldecir a uno de los hijos, ¿no? Entonces la maldición vino solamente sobre Canaán, que vamos a ver, Canaán es el padre de los pueblos cananeos. Ahora, es importante recalcar algo, y lo vemos en la Biblia, cuando por ejemplo Dios determina la maldición, la destrucción de un pueblo, de un reino, pero ese rey se arrepiente. Entonces la maldición viene sobre su descendiente, pero el que desagrada a Dios. Exactamente, o sea, el que sigue los malos ejemplos de su padre. Y hay un ejemplo, porque nosotros vamos a ver literalmente cómo los pueblos cananeos eran pueblos malditos, pueblos que mataban a sus hijos al fuego, ¿no? Que cometían abominaciones idolátricas. Y sin embargo, ahí encontramos a Rahab, la ramera, que era de uno de esos pueblos, y fue una mujer que por su fe agradó a Dios, ¿no? Y que vino inclusive a formar parte de la línea mesiánica, lo cual habla de que las personas que agraden a Dios dentro de digamos una civilización que está bajo maldición, se libran de esa maldición. Así es, claro, porque aquí los hijos de Cam son Cus, Misraín, Fut y Canaán, pero la maldición cae sobre Canaán, precisamente por eso, porque parece que de los 4 hijos de Cam era el que tenía malas intenciones, un corazón malo, era dado al pecado, y por eso le viene la maldición. Y claro, se dice, ¿no? Todas las consecuencias y los hechos funestos de brujería, de hechicería, de pecado, de perdición,
en la que estuvieron involucrados los descendientes de Canaán. Cuando Noé y su familia salieron del arca, eran los únicos habitantes de la tierra. Según Génesis 9, dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Si nosotros estamos hablando de Brit, la palabra hebreo de pacto, en un pacto siempre hay dos lados. ¿Cuál es el señal de pacto que Dios no va a volver a destruir la tierra? El arco iris. No habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Estará el arco en las nubes. Lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Es el arco que Dios pone en los cielos para señalar cada vez que lo vean de que Dios ha hecho un pacto con Noé. El pacto de Dios haciendo su parte y el ser humano haciendo la suya. Ahora, la parte de Dios es la parte de ofrecer la promesa. La parte del ser humano es aceptar la promesa. Hace más de 3 siglos, Isaac Newton logró demostrar con ayuda de un prisma que la luz blanca del sol contiene colores. El experimento de Newton es relativamente fácil de reproducir, pero muchos siglos antes de que naciera Newton, la naturaleza ya había descompuesto la luz del sol ante los ojos de nuestros antepasados. El arco iris fue durante mucho tiempo un fenómeno tan asombroso como sobrecogedor, tomado en ocasiones como inspiración de leyendas. Nunca ha dejado de parecer maravilloso al ser humano. Ahora lo que está diciendo es, no te olvides, cuando veas eso, que yo he hecho un pacto con ustedes, que he hecho un pacto con Noé. Era tarea de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, junto a sus esposas, repoblar toda la tierra. Para entender la rapidez con que la población pudo crecer, es importante entender el crecimiento exponencial. Empezando de 8 personas después del diluvio, la población se tuvo que duplicar solamente 30 veces para alcanzar 8.600 millones de personas. Según la Enciclopedia Británica, para el tiempo de Jesucristo, la población mundial era de unos 300 millones. La población subía y bajaba en la Edad Media principalmente debido a las plagas, pero bien pudo haber alcanzado 800 millones para el inicio de la Revolución Industrial en 1750. Para 1974 llegaron a ser 4.000 millones de personas, así que el promedio de crecimiento de 1960 a 1974 fue de 2.1%, y de 1974 a 1990, cuando la marca alcanzó los 5.000 millones de personas, el promedio de crecimiento bajó al 1.4%. Podríamos decir que esto se debió al control prenatal de esa época. Por supuesto, el crecimiento poblacional no ha sido constante. Sería lógicamente razonable pensarlo así, pero si se le ocurriera a 4.500 años ponerle solamente un estimado de 100.000 años, entonces, ¿dónde están los cuerpos? Esto sonaría como falacia si es que no existiera tal descendencia de Noé. Pero en el registro bíblico nos dice que los hijos de Noé fueron los progenitores de todos los pueblos de la tierra. La tradición sacerdotal hebrea, que recogió por escrito el desarrollo del diluvio, atribuye a los hijos de Noé el origen de todos los pueblos conocidos en el 2º milenio a.C. A Jafet se le atribuye los pueblos indogermanos que ocuparon el Asia Menor, Cáucaso y Asia Media. Fueron pueblos que alcanzaron una amplia extensión de territorio. Cam fue el precursor de los pueblos de la franja mediterránea y la costa africana, como los egipcios, fenicios, gente de Canaán, parte de los habitantes de Anatolia, incluso los de Mesopotamia. Y de Sem surge el pueblo de Israel, Siria, Mesopotamia y Arabia. Solo hemos dado una mirada somera de los descendientes de Noé. Hasta el momento la Biblia se mantiene sola como la llave para las tempranas etapas de la historia del mundo.
Y Dios hizo un pacto con Noé. Nunca más va a ocurrir lo que ocurrió. Así que Dios ha cumplido su palabra. Este pacto introdujo un nuevo principio de gobierno humano, como un medio de frenar el pecado, en el que se instituyó la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro hombre. Y al hombre le fue permitido comer carne fresca de animales, con excepción de la sangre, en lugar de vivir solamente de vegetales. Cuando Dios le indica a Adán con qué deben alimentarse, Dios le dice claramente a Adán que se alimente de frutos y de semillas. Después de Noé, la gente empieza a consumir grandes cantidades de carne. Dios prometió nunca más destruir la tierra de esa forma. Pero para algunos, ¿cómo se explicarían los recientes trastornos en la tierra? ¿Es culpa de Dios? El eje de la tierra no es exactamente igual al que existía antes del diluvio, porque las capas tectónicas han ido variando, los terremotos han ido aumentando. El fenómeno climático que estamos viviendo a nivel mundial es producto de la decisión de Dios. El climatólogo Peter Tanks, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, dice: si tuviera que cuantificarlo con una cifra, yo diría que el 60% es culpa nuestra, el restante 40% se debe a causas naturales. ¿Qué tenía que cumplir el hombre en relación al pacto? Sino como Noé en su época, que la Biblia dice, Tzadik tamim haya bedorotav, era un justo y íntegro en sus generaciones. Quiere decir, incluso en sus generaciones, cuando todo lo que lo rodeaba se buscaba solo la ganancia, la violencia, el placer a corto plazo, él era diferente. Una vida justa, una obediencia a Dios, que más que sujeción era una forma de cuidarnos. Pero el orgullo, la soberbia, las nuevas ideas, la ciencia del hombre, la vida independiente de Dios, al parecer nos está llevando a un efecto invernadero, producto de un calentamiento global. Y ahora estamos experimentando secuelas de un fenómeno recientemente conocido como oscurecimiento global. ¿Cuánto de responsabilidad nuestra hay metido en eso? Hemos sido nosotros los causantes de destruir la tierra, y el ser humano, con las malas decisiones que ha ido tomando, con los egoísmos que han hecho, las explosiones que hizo Francia en el Otolón de Mururoa, y todas las explosiones que han hecho Rusia, las que ha hecho Estados Unidos, las que ha hecho Inglaterra y otros países, finalmente, ¿dónde va repercutiendo eso? En la tierra. ¿Quién destruye a quién? ¿Qué nos espera en el futuro? Por historia bíblica sabemos que Dios siempre ha intervenido. Siempre hay una esperanza y siempre uno también tiene la responsabilidad por sus actos. Uno no puede decir yo nací en una sociedad muy mala y por eso yo no podía actuar en una manera diferente. Dios hizo un pacto con Noé que fue ratificado con Isaac y con Abraham, que fue corroborado con Jesucristo en la cruz y es un pacto que se mantiene hasta hoy. Pero el pacto implica que Dios también va a llegar a un momento donde va a actuar. Dios nos da la oportunidad en Jesucristo de recibir salvación. Dios nos da en Jesucristo la oportunidad de que nuestra vida tenga un sentido. Yo elijo aceptar o rechazar. Esa es posición nuestra. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa y vamos a continuar en el próximo programa del Tesoro Bíblico. Que Dios les bendiga y muchas gracias. El pacto noético está garantizado. Se mantendrá firme hasta el fin del mundo. Tanto Dios como su palabra nos dan esa plena garantía.